Estos dos hombres que estás viendo en tu pantalla estaban a punto de convertirse en los protagonistas de una de las historias más retorcidas y controversiales de los últimos años. Uno no tenía ni la más mínima idea de lo que iba a suceder, mientras que el otro ya había planificado todos los detalles del hecho. Prepárate para este video donde mostraremos una investigación que sacó a la luz los oscuros detalles detrás de la aparente vida tranquila de dos personas, que capturó la atención global, estuvo marcada por numerosas polémicas, giros inesperados y dejó a todos buscando respuestas. El caso de Edwin Arrieta Arteaga. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Edwin Miguel Arrieta Arteaga nació el 13 de marzo de 1979, en Lorica, un municipio del departamento de Córdoba en Colombia. Fue criado y educado con gran esfuerzo y trabajo por sus padres, Ana Marcela Arteaga, quien ejercía como maestra en una escuela de la localidad, y Leobaldo José Arrieta, que se dedicaba a reparar aparatos electrónicos como radios y televisores, y hacía otras actividades para compensar la escasez económica. Entre ambos consiguieron sacar adelante una familia unida y con fuertes valores católicos, a la que poco tiempo después se sumó Darling Arrieta, la hija menor de la pareja. Los chicos crecieron en un modesto sector ubicado a pocas cuadras de la plaza de mercado del pueblo. Desde pequeños, Edwin y Darling tuvieron una relación muy cercana. Él siempre fue el ejemplo a seguir para su hermana, y ella era la niña a la que protegía y confiaba muchos de sus sentimientos y secretos. En el colegio, Edwin fue un estudiante muy aplicado que retribuía el esfuerzo de sus padres sacando excelentes notas. Los últimos años de secundaria los cursó en la Normal Superior Santa Teresita, fundada por religiosas misioneras, donde se mantuvo siempre en el cuadro de honor. Desde niño tenía dos grandes sueños: ser médico y conocer el mundo. Así que, tras culminar la secundaria, estudió medicina en la Universidad Metropolitana de Barranquilla, y posteriormente adquirió el título de cirujano plástico estético y reconstructivo en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Cuando regresó a su país después de especializarse, emprendió una carrera fructífera en la ciudad de Montería, a 60 kilómetros de su pueblo natal, donde se estableció con consulta privada de cirugía estética en un barrio exclusivo y trabajaba como cirujano reconstructivo en otras 3 clínicas. Su formación en diferentes centros y universidades lo convirtió en uno de los cirujanos con mayor reputación de Colombia. De acuerdo con personas que trabajaron directamente con él, era un profesional muy comprometido, responsable, perfeccionista y exigente consigo mismo, entregado a su profesión y a sus pacientes. De hecho, en entrevistas que alguna vez la hicieron, Edwin comentaba que se graduó el 13 de julio de 2013 y desde entonces no había dejado de trabajar. Gracias a su talento y su pasión por viajar, consiguió operar en otras clínicas en el extranjero. Pasaba largas temporadas en Chile, donde realizaba cirugías a clientes adinerados
y viajaba con mucha frecuencia a España, país del que estaba enamorado y donde quería convalidar su título con la idea de montar un consultorio. Más allá de lo profesional, fue descrito por sus allegados como un ser humano excepcional, que siempre estaba presente para quien lo necesitara. Una persona noble de un corazón generoso, excelente hijo, hermano y gran amigo. Con 44 años, Edwin era miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, y tenía una estabilidad económica muy sólida, lo que le permitía ayudar mensualmente a sus padres y hermana, así como mantener los viajes que para él, más que un pasatiempo, eran una forma de vida. Debido a que Edwin siempre elegía un sitio nuevo para sus aventuras turísticas, en julio de 2023, escogió Tailandia por la fiesta de la luna llena, una de las tradiciones de la región que concentraba a más de 10,000 personas en la playa de Koh Phangan. Entonces reservó una estancia por 4 días, entre el 31 de julio y el 3 de agosto, en un bungalow ubicado en el Hotel Hatsalat Villa de la isla de Phangan. La estadía para 2 huéspedes incluía a un hombre llamado Daniel Sancho, a quien conoció en el año 2022, durante uno de sus viajes a España. De Daniel se sabe que nació el 11 de julio de 1994 en Madrid, y era una figura anónima, pese a que sus padres eran actores de renombre en las pantallas de cine y televisión españolas. Su madre, Silvia Bronchalo, tuvo una muy breve carrera frente a las cámaras, pero su padre, Rodolfo Sancho, se convirtió en uno de los rostros más reconocidos después de protagonizar algunos éxitos como las series El Ministerio del Tiempo o Isabel. Además, Sancho Gracia, su abuelo paterno, también fue un famoso actor durante la década de 1970. Daniel, ajeno a cualquier interés por los reflectores o la interpretación, se dedicó a la hostelería, en específico a la cocina, lo que llenó de satisfacción a sus padres. Para la época en que su destino se cruzó con el de Edwin, Daniel dejaba ver en sus redes sociales una vida llena de lujos, pero la realidad era muy distinta. Se dijo que trabajaba en una empresa de catering que ofrece servicios de comida de alta calidad para eventos exclusivos, pero su verdadera participación en este negocio era incierta, ya que algunas fuentes afirmaron que figuraba como socio, y otras desmintieron su vinculación con la empresa. Lo cierto es que Daniel no figuraba como socio en los registros mercantiles del comercio mencionado, lo que llevó a cuestionar la veracidad de su perfil como empresario. Pero si bien no tenía muchos seguidores, sus videos evidenciaban su pasión por los fogones y su espíritu aventurero. Estos videos eran grabados en un lujoso ático en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Y si bien muchos pensaron que era de su propiedad, mientras las investigaciones avanzaron, se supo que en realidad un amigo se lo prestaba para hacer las grabaciones. En el ámbito sentimental, desde hacía tiempo Daniel mantenía un noviazgo con una chica. De cómo se conoció el par, también hay versiones encontradas. Algunos aseguran que empezaron a seguirse en las redes sociales y otros que su primer encuentro fue en un club nocturno de Madrid. Sea como sea, para cuando se dio el viaje a Tailandia, ya tenían meses de comunicarse, convivir y enviarse todo tipo de fotografías por las redes sociales. Con estos antecedentes llegamos al último lunes del mes de julio, cuando Daniel se registró solo en el bungalow que había reservado por algunas noches, ya que Edwin no llegaría hasta 2 días después. El miércoles, cuando arribó a la isla, Daniel lo recogió en el puerto. Viajaron juntos en moto, fueron a la playa, salieron a cenar y se instalaron en el bungalow. A partir de este punto,
lo que parecía que iban a ser unas vacaciones secretas en Tailandia, terminó como un truculento suceso que conmocionó a 3 países. Edwin desapareció sin dejar rastro, y la alerta la dio su hermana, con quien tenía una muy buena comunicación. Después de varios días sin recibir respuesta a sus mensajes de texto, Darling, preocupada, habló con una de las amigas del cirujano, quien le informó que él había viajado con unos amigos españoles. Además, en su consultorio tenía que atender algunas visitas online a las cuales tampoco asistió. Edwin era demasiado meticuloso y profesional, por lo que esto fue la máxima señal de alerta. Entonces comenzó a hurgar en las redes sociales y en las historias de una de ellas, se percató de la proximidad de Daniel con su hermano y decidió enviarle un mensaje preguntando por él. Sin embargo, la respuesta que recibió desde un principio fue esquiva. Luego, Daniel le dijo que su hermano estaba desaparecido y que en ese momento él se dirigía a la policía para comentar la situación. Buenos días, mi nombre es Darling Arrieta Arteaga, hermana de Edwin Miguel Arrieta Arteaga. Veo que también estás en Tailandia, que sabes de mi hermano, estamos preocupados porque no nos hemos podido comunicar. Entonces él me dice, hola Darling, ¿cómo estás? Sí, nosotros nos vimos ayer, estuvimos en la playa, pero él he perdido el rastro. Entonces yo le digo, por Dios, o sea, le has perdido el rastro a mi hermano y no le has dado aviso a las autoridades. Y me dice, es que no tenía a quien contactarle a la familia. Entonces le digo yo, Dios mío, o sea, a mi hermano le pasó algo. Entonces él dice, ay Dios, ay Dios. Entonces me dice, ya me ducho y voy a la policía. Ante la creciente sospecha que tenía, Darling decidió actuar con rapidez y notificó al consulado. Su solicitud fue clara y urgente: impedir la salida de Daniel del país. Su preocupación era evidente. Sentía que Daniel podría tener información crucial o estar involucrado en algo que necesitaba ser investigado a fondo. Posteriormente habló con sus padres. Para entonces, la mamá de Edwin ya presentía la tragedia. Su corazón e instinto le decían que a su hijo le habían arrebatado la vida. El llamado a tiempo permitió que las autoridades iniciaran una investigación y desplegaran un operativo en busca del cirujano desaparecido. Las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar donde se hospedaron revelaban detalles inquietantes. El miércoles 2 de agosto, el cirujano ingresó al alojamiento acompañado de Daniel, pero nunca salió. Otras grabaciones mostraban a ambos viajando en motocicleta en las horas previas. Pero lo más perturbador era el video del día anterior, en el que se veía a Daniel comprando varios artículos de limpieza y un cuchillo. Este último detalle, aparentemente inofensivo, se volvió cada vez más significativo a medida que se sumaban piezas al rompecabezas del misterio. Cuando Daniel acudió en horas de la noche a la comisaría de policía de Koh Phangan para poner la denuncia sobre la desaparición, las autoridades ya tenían los ojos puestos en él. Además, les llamó la atención que estuviera lleno de arañazos y cortes. Tras ser interrogado, negó cualquier participación en la desaparición de Edwin, pero de todas formas quedó bajo custodia policial. La mañana del 3 de agosto, los recolectores de basura en el vertedero de una incineradora de la isla encontraron restos humanos dentro de unas bolsas de basura. Entre las partes estaban una pelvis e intestinos recortados. Un día después, las investigaciones llevaron al descubrimiento de más restos, junto con una camiseta negra, un par de pantalones cortos y unos calzoncillos rojos. Además, en una de las bolsas se encontró un recibo de compras por un importe de 1,486,75 bahts, lo que equivalía a unos $43.
Con esa suma se adquirió un cuchillo de 8 pulgadas para picar, una esponja, un paño de limpieza, productos químicos como lejía, más de 100 metros de film de plástico, mallas de acero inoxidable, varios paquetes de bolsas de basura de diferentes tamaños, uno de ellos grande, y un par de paquetes de guantes. Los agentes de policía que acudieron al lugar junto a los forenses sospecharon que las partes podrían pertenecer a Edwin, pero no estaba el cuerpo completo y faltaba algo importante para identificarlo: la cabeza. Adicionalmente, una inspección en la cabaña reveló evidencia de que se había cometido un crimen allí. El baño, la nevera y el fregadero de la cocina habían sido limpiados, pero se encontraron restos de sangre, grasa y pelos en los desagües. Los investigadores avanzaron en la resolución del crimen al agregar otros indicios, como el comportamiento aparentemente normal de Daniel, quien circuló por las calles de la isla en una moto cargando una mochila deportiva, y grabó un video para sus redes sociales mientras estaba en un restaurante. Los testigos en el restaurante informaron que durante su estancia tenía las manos vendadas y ensangrentadas, y que había dejado en el estacionamiento una mochila con un cuchillo y vendajes también manchados de sangre. Los empleados del hotel hicieron la misma observación sobre las manos, pero Daniel les había dicho que se cortó mientras pelaba papas. Las autoridades tailandesas ya tenían las pruebas necesarias para convertirlo en el principal sospechoso del crimen. El 5 de agosto fue detenido formalmente, y después de que le tomaron pruebas de ADN, confesó. Sin embargo, en su primera versión de los hechos, dijo que Edwin fue hasta su habitación a pedirle sexo, pero cuando él no aceptó, Edwin se enfureció, lo empujó y lo hizo caer, golpeando su cabeza contra la tina del baño. Durante el interrogatorio, que duró varias horas y en presencia de sus abogados de oficio, alegó que era un rehén de Edwin, que lo tenía en una jaula de cristal y que lo obligó a destruir la relación que tenía con una supuesta novia. Según su versión, Edwin lo forzó a hacer cosas que nunca habría hecho y lo amenazaba con hacer pública su relación homosexual, algo que Daniel consideraba perjudicial tanto para él como para la imagen pública de su familia. Aunque otras fuentes periodísticas informaron que se trataba de un crimen por celos y temor a que lo engañara, cabe destacar que entre Edwin y Daniel había 15 años de diferencia, y aparentemente mantenían relaciones sexuales de forma esporádica y en secreto de ambas familias. We were talking, and I started to raise my voice. He too, and I stood up. And he took a few steps back. Okay, few steps back. And I was like speaking to him like louder, heavy. And I go boom. Like, it was like here. Like here. Daniel reconoció que desmembró el cuerpo durante 3 horas y lo cortó en 17 partes, que luego ocultó en varios lugares de la isla. El domingo 6 acompañó a las autoridades para realizar una reconstrucción de los hechos y los llevó hasta los 7 lugares a donde arrojó las bolsas. There with the head there. Head there. Okay. My head you go there. Okay, head is there. And then you open, you shower me. I go like that. And I started like the shower because there was a lot of blood coming out. La cronología de los investigadores señaló que después de una fuerte discusión que terminó con la vida de Edwin, seccionó su cuerpo y lo colocó entre una mochila de viaje y varias bolsas de plástico. Las bolsas las tiró al vertedero, pero la mochila la lanzó al mar en la playa de Salad, cerca de su hotel. Entonces se supo que alrededor de las 9 de la noche del día siguiente al crimen, Daniel intentó alquilar un kayak a las 2 propietarias del puesto. Sin embargo, como era peligroso utilizarlo a esa hora,
Las mujeres se negaron. Fue cuando les ofreció la cantidad de $1000 para comprarlo, y luego lo utilizó para deslizar otras partes del cuerpo hacia el mar. Ese mismo día dejó el hotel después de haber limpiado a conciencia la habitación y el baño, y asistió a una fiesta con una mujer. La noticia de que el sospechoso era el hijo de un reconocido actor español desató un frenesí mediático en el país europeo, pero también una gran conmoción en la población de donde Edwin era oriundo y muy querido por sus fuertes lazos con la comunidad. De hecho, el alcalde decretó 3 días de duelo por la tragedia, mientras que la Cancillería colombiana agradeció a la Policía Real tailandesa por las labores de investigación y la Defensoría del Pueblo expresó su rechazo a lo que calificó como un brutal crimen que causó una profunda tristeza. Además, anunciaron que trabajarían con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la repatriación del cuerpo de Edwin. Tras el bombardeo de noticias sobre el crimen, la hermana de Edwin transmitió el dolor que estaban sintiendo. Dijo que su familia estaba sufriendo mucho y acusó a Daniel de haber planificado todo conscientemente. A mis papás esto que ha sucedido les puede causar hasta la muerte. Mi hermano era una luz y que en estos momentos debe estar brillando en el cielo. En declaraciones a los medios colombianos, reclamó a la justicia tailandesa que hiciera su trabajo y que la muerte de su hermano no quedara impune. Edwin era un hombre con un corazón noble y generoso, que se desprendía de lo que tenía para ofrecérselo a cualquier persona, y no merecía el final trágico que tuvo. Su madre clamaba tener el cuerpo para darle una sepultura cristiana, y pedía que al culpable de arrebatarle la vida se le impusiera la pena máxima. Tenían miedo de que el acusado fuera extraditado a España y no pagara por sus culpas, debido a la supuesta influencia que, según ellos, tenía el padre de Daniel. Con la conmoción que ocasionó el crimen, una firma de abogados en Bogotá ofreció ayuda a la familia de la víctima para apoyarlos con la querella. La noticia de la detención de Daniel se conoció en España el día 5 de agosto, y fue a través de los medios como su familia se enteró. Al padre de Daniel lo llamó un hermano, quien ni siquiera fue capaz de explicarle lo que había leído en las noticias, sino que optó por enviarle el enlace de la información que explicaba la truculenta acusación. En ese instante, el actor quedó en shock. Tuvo la sensación de estar dentro de una película de horror, porque nada en el comportamiento anterior de su hijo le podía haber hecho sospechar que fuese un criminal. Por tanto, ni él ni la madre de Daniel podían creer lo que los medios estaban contando. Rodolfo se puso en marcha enseguida con la intención de esclarecer los hechos y ayudar a su hijo. Entonces llamó a la embajada y, para su sorpresa, logró contactar por teléfono con Daniel a través de un teléfono celular de las autoridades tailandesas. Y aunque fue una conversación corta, el joven tuvo la oportunidad de contarle su versión de los hechos, y le habló de la pelea con un hombre del cual no sabía absolutamente nada. De hecho, nadie de la familia sabía nada, pero lo justificó debido a la edad y falta de madurez de su hijo. Desde el entorno de Daniel apuntaba a que todo se trataba de una trampa, ya que el chico había sido amenazado de muerte y obligado por terceros y bajo chantaje a cometer el crimen. Sin embargo, para las autoridades la evidencia apuntaba a un hecho premeditado, pues además de lo que adquirió antes del fatal encuentro, los agentes hallaron $80,000 y una cadena de oro en la habitación de hotel de Edwin, lo cual apuntaba a que ese era el móvil. También determinaron que fue Daniel quien propuso el viaje a Tailandia para las fiestas, pero fue Edwin el que le pagó todos los gastos de pasaje y estadía, e incluso le permitió usar su tarjeta de crédito.
Algunas fuentes señalaron que la víctima abrió un restaurante en España para Daniel. El 7 de agosto, las autoridades encontraron la supuesta cabeza del cirujano en el mismo vertedero donde fueron arrojadas las otras extremidades de su cuerpo, mientras equipos de buzos continuaban rastreando en la costa otras partes claves, como el tórax, los brazos y el corazón, además del teléfono celular de la víctima. Más de 30 personas entre agentes, investigadores, médicos forenses y buzos estuvieron abocadas al trabajo de compilación y análisis de las pruebas, y el Instituto de Medicina Forense de Bangkok se encargó del cotejo genético. La autopsia efectuada al cirujano no resultó concluyente al no haberse encontrado partes del cuerpo clave como el torso. El motivo del fallecimiento no quedó confirmado por completo, pero tras el análisis, los forenses consideraron que pudo producirse por el propio desmembramiento, después de golpearse violentamente la cabeza y quedar inconsciente. El enfrentamiento al que hizo alusión el detenido quedó evidenciado a través de marcas y moretones que fueron hallados en los restos mortales. Después de que las autoridades tailandesas dieron por finalizada la investigación del caso, tenían suficientes pruebas contra Daniel para acusarlo de homicidio premeditado y de ocultar y sustraer partes del cuerpo para encubrir el crimen y la causa de este. Daniel compareció ante la corte el lunes 7 de agosto. Al ser presentado ante el juez, mostró una reacción de incomodidad y molestia, especialmente hacia la prensa de las cámaras de televisión. En ese momento solicitó que no se le grabara y pidió pasar hacia el tribunal sin ser filmado. Quedó en prisión provisional en el complejo penitenciario de Koh Samui, una cárcel que se encuentra en una zona tranquila de la isla, y a su alrededor hay varios resorts, un templo budista, cocoteros y una playa de arena blanca a pocos kilómetros. Pero en las celdas no hay camas, solo mantas, y los reos estaban hacinados en espacios de 4 metros cuadrados, en los que dormían hasta 16 personas. Tenían permiso para pedir comida hecha fuera de las instalaciones, lo cual suponía un costo de $3 diarios. Fuentes periodísticas mencionaron que en su ingreso a la penitenciaría, Daniel pidió los ansiolíticos que solía tomar, hablar con su familia y comida del exterior. Sin embargo, aparentemente se le negaron los 2 últimos beneficios. El 10 de agosto, los padres del acusado emitieron un breve comunicado, en el que lamentaban profundamente el fallecimiento de la víctima y expresaron su intención de no hacer declaraciones públicas para respetar el momento tan doloroso que estaban viviendo ambas familias, así como para evitar inmiscuirse en la investigación. En tanto, desde el entorno del cirujano, también emitieron un comunicado exigiendo que se dejara de verter culpas sobre la propia víctima, ya que varios medios de comunicación se dedicaron a indagar sobre la figura de Edwin, su relación con Daniel y su condición sexual, lo cual desviaba la mirada del debate principal, el crimen. Además, otros habían tildado a la familia de estar involucrada con el narcotráfico colombiano. Eso es algo que me duele. Me duele porque, referirse así a un par de señores de 77 años es no tener respeto. Tú que por lo menos que ya conoces mi familia, nosotros no somos personas adineradas. Nosotros, mis papás, con el esfuerzo de su trabajo, le dieron el estudio a mi hermano y a mí. Por cierto, durante la investigación periodística se reveló un dato realmente escalofriante. Edwin también tuvo una breve carrera como actor, y 10 años antes de su trágico final, participó en una importante serie internacional donde, irónicamente, interpretó a un coronel de la policía que acabó con la vida de su esposa y luego la segmentó.
un dato que fue considerado inquietante y premonitorio en el contexto de su brutal crimen. Los seres queridos de Edwin aprovecharon el comunicado para solicitar un juicio rápido con una sentencia condenatoria y pidieron apoyo real a la familia de Daniel, ya que estaban muy afectados por la pérdida del doctor. Por redes sociales, amigos del cirujano le dieron el último adiós y lo recordaron como un hombre alegre, incondicional y servicial, a quien le gustaba la música y el baile. Incluso una de sus íntimas amigas hizo un homenaje en forma de video recopilatorio de sus mejores momentos, donde se le observaba bailando alegremente. Mientras, en una ceremonia privada profundamente emotiva, marcada por el dolor y la nostalgia, sus seres queridos compartieron anécdotas sobre su vida y su pasión por ayudar a los demás. Descansa en paz, doctor. Trabaja en el cielo hacia la eternidad como el buen jinete que eras. Destacaron que Edwin no estaba para defenderse, y por eso todos estaban alzando la voz para que se hiciera justicia. No hubo un velorio de cuerpo presente. Lo enterraron simbólicamente, pero la familia deseaba darle una despedida digna. Por ello pidieron ayuda a la Cancillería para la repatriación de los restos. En medio de la misa de los 9 días de su fallecimiento, recibieron un desgarrador mensaje del padre del presunto autor del crimen, donde expresaba su deseo de que pudieran recordar la voz de su hijo y el sufrimiento que todos estaban atravesando. 2 meses después del crimen, el padre de Daniel llegó al país asiático con un equipo importante de abogados y asesores que ayudarían en el caso. Según algunas fuentes, antes habría sido contraproducente y poco funcional ver a su hijo poseído por los nervios. Luego de visitarlo en prisión, se quedó más tranquilo al ver que las condiciones no eran tan insalubres como se había imaginado. Existía hacinamiento, pero de acuerdo a los abogados, se consideraba que era una cárcel amable. El martes 9 de abril, 8 meses después del supuesto crimen, inició el juicio contra Daniel en la Corte Provincial de Samui, en Tailandia. Ante lo mediático que fue el caso, el juez dictó líneas muy claras de secretismo y seguridad a todas las personas acreditadas. El juicio se llevó a cabo a puerta cerrada, y ninguna información del procedimiento podía salir a la luz pública. Además, el Código Procesal de Tailandia permite a los abogados hablar entre ellos, así como al imputado acercarse a los testigos para preguntar él mismo sobre sus testimonios. Estas condiciones particulares en el juicio no fueron bien recibidas por los abogados de la familia Arrieta, quienes nunca habían participado en ese tipo de sistema. A Daniel lo acompañaron sus padres durante todas las sesiones del proceso, y estuvo representado por un abogado tailandés, ya que el país solo permite que sea un oriundo el encargado, y la asistencia de un equipo de asesores legales del país asiático y 3 juristas españoles. Los padres y la hermana de Edwin no pudieron estar presentes por razones económicas, ya que él era el principal sustento de ellos. El despacho Ospina Abogados de Madrid participó como coacusador en representación de la familia junto a 2 abogados tailandeses. Durante el mes que duró el juicio se leyeron los cargos y se escucharon los alegatos iniciales de ambas partes. El acusado y su equipo de defensa sostuvieron que el fallecimiento de Edwin fue accidental durante su pelea y que Daniel actuó en defensa propia ante un supuesto intento de agresión sexual. En algún punto, la defensa también mencionó un estado disociado al momento en que se separó el cuerpo en varias partes. Alegó que fue un crimen improvisado, ya que el acusado nunca ocultó su rostro en las imágenes antes del hecho, y facilitó su pasaporte en el establecimiento donde alquiló la moto en la que después trasladó el cuerpo.
La defensa presentó alrededor de 10 testimonios, entre ellos los padres del acusado, y se apoyó principalmente en la falta de claridad de la autopsia sobre la causa de la muerte, lo que abría las puertas a diversas interpretaciones. Por su parte, el fiscal trató de probar, mediante decenas de evidencias y 25 testigos, que hubo una planificación del crimen los días previos. Se escucharon los testimonios de la persona que le alquiló la moto, las que fueron testigos del recorrido que hizo Daniel en las horas previas y posteriores al hecho, la cajera del supermercado donde se le grabó comprando bolsas de basura y productos de limpieza, la vendedora de los cuchillos, una camarera que le atendió después del crimen y la que le vendió el kayak tras su insistencia. Del informe de 77 páginas presentado por la Fiscalía, se extrajo que 28 cámaras de seguridad captaron cómo Daniel hizo 3 o 4 viajes para deshacerse del cuerpo. Estuvo en 14 lugares diferentes y recorrió 72 kilómetros antes y después del crimen. De hecho, hubo una grabación que lo mostró guardando en una cuneta de la vía una de las bolsas negras. La mayor parte del cuerpo de Edwin continuaba en paradero desconocido. Cuando al acusado le tocó dar su versión de los hechos, una de las preguntas que la Fiscalía repitió con insistencia fue el periodo que transcurrió entre el fallecimiento de Edwin y su segmentación. Según palabras de Daniel, supo que la víctima falleció porque primero convulsionó y luego dejó de moverse. Optó por no llamar a los servicios de emergencia porque estaba en shock. Luego de que el hombre reconociera que tras la convulsión él lo remató, quedó enredado en la pregunta del fiscal sobre si pudo haber evitado que Edwin perdiera la vida. En medio del juicio que ocurrió en 12 sesiones, los abogados de la familia Arrieta presentaron una solicitud de indemnización que ascendía a unos $840,000. Explicaron que ese sería un modo de compensar a los padres, cuyos ingresos dependían directamente de su hijo. Daniel jugó un papel muy activo durante su juicio, ya que el juez le permitió hacer preguntas a los testigos. Para ello pasó mucho tiempo preparándose. En su alegato final, se dirigió al tribunal con la intención de conmoverles. Insistió en que no fue el iniciador de la confrontación, que Edwin lo había manipulado emocionalmente y estaba obsesionado con él. Lo engañó haciéndole creer que tenían planes de negocios juntos, pero solo quería mantenerlo como su pareja, lo que generó un ambiente de coerción y control. Finalmente expresó que fue víctima de distorsiones y malentendidos en la cobertura mediática del caso. Un punto que añadió complejidad al juicio fue el descubrimiento de que Edwin hizo varias transacciones financieras a España, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, por aproximadamente $1.500.000, según señalaron algunos medios españoles. De ese monto, $270,000 estaban destinados a un negocio de hostelería que Edwin planeaba abrir junto a Daniel. Otros $550,000 fueron destinados a la compra de una vivienda en Barcelona y otros $665,000 se transfirieron a 3 personas de confianza involucradas en la empresa. El 2 de mayo culminó el juicio, repleto de enfrentamientos mediáticos y muchas interrogantes. Una de las incógnitas seguía siendo por qué Daniel no solo segmentó el cadáver, sino que lo repartió por toda la isla, y si las transacciones financieras fueron el móvil del crimen o se trató de un hecho meramente pasional. Inesperadamente, el mismo día que inició el juicio de Daniel, se estrenó un documental en una reconocida plataforma audiovisual en la que su padre concedió una reveladora entrevista sobre los primeros momentos en los que se enteró de los trágicos acontecimientos.
algunos detalles de la relación con su hijo, al que consideraba también una víctima, su fiel postura sobre la inocencia de éste, la pelea, el miedo, el estado de disociación y cómo afrontaba la delicada situación. Su participación en el primer capítulo del documental, El caso Sancho, causó revuelo por las declaraciones y actitud soberbia y prepotente del actor. Pero, sin duda, los momentos más críticos fueron cuando el actor se refirió a Edwin como el tipo S, y cuando mencionó que Daniel tenía una edad influenciable y posiblemente sus intenciones de que las ilusiones o deseos cuajaran lo hicieron una presa más fácil. ¿Es Daniel una persona influenciable? Tiene una edad influenciable, ¿no? En esa edad en la que de repente pues, estás intentando que tus ilusiones, tus deseos de negocio, lo que sea, cuajen, pues es fácil. En esas edades eres una presa más fácil que con otras edades, lógicamente. Pese a que el representante del actor aclaró que el motivo por el que Rodolfo accedió a participar fue conseguir dinero para atender el juicio en Tailandia, la madre de Daniel atacó a su exmarido, acusándolo de lucrarse con entrevistas a costa de la tragedia de su hijo. Declaró que el dinero que el padre obtuvo estaba manchado de sangre. El documental también fue criticado porque dio protagonismo a Rodolfo, el padre de Daniel, y solo hasta el capítulo 2 se expusieron las declaraciones de la hermana de Edwin. Darling respondió con mucha rabia y dolor a las afirmaciones del padre, y estalló pidiendo respeto y empatía por su hermano. Como reflexión principal, dijo que si una persona jamás ha tenido en la cabeza quitarle la vida a otra y hubo una pelea, lo lógico, lo correcto que haría cualquier ser humano sería auxiliar, pedir ayuda, llamar a una ambulancia, no cortarlo en partes y repartir su cuerpo. Él sale sonriente, feliz, y no sabe que hay unos padres en otro lugar del mundo, de la tercera edad, hipertensos, diabéticos, que no van a poder ver a su hijo, y que aparte de eso les ha tocado vivir todo esto. Exigían la verdad palpable, que a su hermano le quitaron la vida brutalmente, y por mucho dinero y poder que tuviera la familia, era una verdad que no podían borrar. El 22 de agosto de 2024, a pocos días para que se conociera la sentencia definitiva, Daniel rompió el silencio y otorgó una entrevista exclusiva para la agencia de noticias EFE. De acuerdo con sus palabras, estaba convencido de que lo iban a absolver y que el juez descartaría que el fallecimiento de Edwin fuera un crimen premeditado. La conversación se llevó a cabo a través de un cristal y un teléfono, sin que se pudiera grabar ni tomar notas. De acuerdo con el relato del periodista que lo entrevistó, se mostró muy animado y con ganas de afrontarlo. Estaba preparado para lo mejor y para lo peor, y admitió que esperaba con impaciencia la sentencia, pues los meses que habían pasado desde que concluyó el juicio se le hicieron eternos. 72 horas antes de conocer el destino de Daniel, también hablaron los padres de Edwin, quienes destacaron la difícil situación económica que vivía la familia tras la pérdida, y pidieron que se hiciera justicia para que dejaran en paz el alma de su hijo. Para Marcela, todo era muy duro. No estaba conforme con lo que pasó porque sabía que no vería a Edwin nunca más, y ni siquiera estaba segura de haber recibido todas sus cenizas. En tanto, Leobaldo no estaba dispuesto a perdonar. Eso se lo dejaba a Dios. Sabía que su hijo no era un santo, pero era bueno con ellos y con su hermana, y para él eso era suficiente. Los padres afrontaron con resignación los últimos meses, ya que, según sus propias palabras, la sentencia no cambiaría la situación de su hijo, no lo regresaría con ellos.
El 29 de agosto de ese mismo año, ante un tribunal cuya entrada estaba abarrotada de cámaras y periodistas, Daniel Sancho fue hallado culpable de 3 cargos: asesinato premeditado, ocultamiento y desmembramiento de cadáver y robo de documentación. El juez rebajó el castigo inicial de pena de muerte y lo sentenció a cadena perpetua. Además, le impuso pagar una indemnización de más de $110,000 a la familia Arrieta. Durante la lectura, le explicó la posibilidad de presentar 2 recursos: uno ante el Tribunal de Apelación, donde podría revisar la sentencia inicial, y si la apelación fuera rechazada, podrían recurrir al Tribunal Supremo para intentar revertir la decisión. Tras escuchar el fallo, Daniel mostró una profunda emoción y arrepentimiento. Por primera vez en todo el proceso tuvo un gesto de humanidad y vulnerabilidad, y no pudo contener las lágrimas, reflejando el peso de la decisión que marcó su destino. A pesar de la gravedad del fallo, solicitó al juez cumplir su condena en la prisión de Koh Samui, un lugar donde ya había pasado 12 meses tras las rejas. Sin embargo, esta cárcel solo alberga a reclusos con condenas de hasta 15 años, y será trasladado. Las opciones que se le presentaron no son muy alentadoras. Se habla de cárceles de máxima seguridad donde el hacinamiento y la violencia extrema están a la orden del día. Los abogados de Daniel anunciaron su intención de recurrir la sentencia de cadena perpetua. Tienen plazo de 1 mes para presentar los recursos y expresaron que creían tener una argumentación sólida, aunque reconocieron la dificultad de revertir un fallo que había sido contundente en cuanto a la premeditación del crimen. Que él es preso preventivo y que tiene derecho a recursos. ¿Se va a recurrir? Seguro, sin ninguna duda. La madre del sentenciado abandonó el tribunal, visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos. Se mostró profundamente conmovida por el veredicto y la situación de su hijo. Rodolfo expresó su determinación a seguir luchando. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo estás viviendo? A seguir luchando. En tanto, la parte acusadora se mostró satisfecha con el fallo de la justicia tailandesa y espera que el sentenciado cumpla con el pago de la cuantía fijada por el magistrado. Para ello solicitarán un embargo del peculio de Daniel en la cárcel, con lo cual, si algún familiar le envía dinero, será embargado para que lo reciba la familia de Edwin. Ante un hipotético traslado de Daniel a una cárcel española, los abogados de la familia Arrieta no se oponen siempre y cuando el sentenciado cumpla con los 8 años de prisión mínimos que exigen las leyes tailandesas y pida un perdón sincero a los padres y hermana de la víctima. Los requisitos para ello es un perdón sincero y real y no estrictamente procesal como una estrategia recomendado por un grupo de abogados. Habiendo realizado esto y habiéndose realizado la reparación económica, se puede comenzar a hablar de este largo proceso para cumplir la pena en España. Al cierre de esta investigación, se supo que Daniel está preparando un libro que será una especie de true crime, en el que contará su verdad y revelará detalles desconocidos de su relación con Edwin y lo que verdaderamente pasó, siempre según su versión. Daniel ya ha escrito 80 páginas y no se descarta la posibilidad de que el libro se convierta en una serie de televisión que incluya su testimonio sobre la experiencia de pasar por una cárcel tailandesa. A lo largo de casi 1 año surgieron muchas informaciones filtradas y versiones contrapuestas que hicieron aún más complejo el caso. La prensa jugó un papel crucial en la difusión y aportó su propia dosis de intriga, lo que generó un debate sobre la seguridad de los turistas y expatriados en Tailandia. Pero, sin duda, la sentencia estableció un precedente sobre cómo se manejan los casos de crimen premeditado en el país asiático, especialmente
cuando el acusado colabora con las autoridades durante la investigación. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.